Mis abuelos, uno no lo conocí. El de mi padre no lo llegué a conocer porque casi él no sabía ni cómo tenía la cara. Porque se murió, tenía él 2 o 3 años cuando se murió Seguramente su abuelo fue a la guerra de Melilla y le dieron un tiro y no se quedó bien. Y cuando se terminó la guerra, pues él vino y se puso a trabajar, que él trabajaba con la marquesa, y se puso a trabajar. Y se puso malo y se murió. Mi padre nos contaba que él no sabía cómo era la cara de su padre, cómo lo iba a conocer yo, que yo no había nacido. Pero al otro abuelo sí. El abuelo Mingo se murió estando yo sirviendo. Estaba yo en Zaragoza y se murió sirviendo. Y mi abuela también, la abuela joven también. Pero la otra abuela sí que la conocí, que se murió de 101 años. En aquel tiempo eran bastantes años, ¿sabes? Se murió de 101 años, la abuela aquella. Pero el otro abuelo se murió estando yo sirviendo. Pero decíamos, claro, el Mingo, el abuelo Mingo. Sí. ¿Y el abuelo Mingo a qué se dedicaba? ¿Él qué hacía? ¿Agricultura también? ¿Campo? Estaba también trabajando con la marquesa en la Daya Vieja. Lo único que él estaba de encargado, un poco de encargado, y iba todos los sábados en una yegua, le ponían un saco arriba de la yegua, y se subía arriba de la yegua y todos los sábados se iba a traerse los sobres a Orihuela, que la marquesa vivía en Orihuela, y él era el que les pagaba. A lo mejor habían allí en la finca trabajando 20 o 30, trabajando, y se traía los sobres de todos, y era el que les pagaba y todo, era mi abuelo. Pero también se vino a San Fulgencio porque tenía 3 chicos y 3 chicas, y en San Fulgencio había entonces faena a Manta, y se vino también a vivir a San Fulgencio. Pero yo a los de mi padre, la abuela sí que la conocí hasta que se murió. ¿Y qué recuerda, qué se contaba en su casa respecto a la guerra de Melilla? A la guerra de Melilla, yo, si te tengo que decir, no he oído nada más que mi abuelo ese fue a la guerra de Melilla. El otro no, pero el abuelo de mi padre fue a la guerra de Melilla. Y se vino, le dieron un tiro en mal sitio, no sé qué, pero trabajaba y se puso enfermo y en 4 días se murió. Y mi padre, como era el menor de 3 hermanos y una hermana, pues dice que él no se acordaba de su padre, de la cara de su padre no se acordaba. Pero se murió estando allí en la Daya. Se murió allí. Entonces mi abuela pues se iba con los hijos. Un mes estaban unos, pero como se había criado, mi padre se casó y se fue a vivir con mi abuela, a la casica de mi abuela. Y entonces eran carne y uña. Hasta mi tía se quedó en la Daya y ya no tenían tanto eso, pero de mi casa a mi tía. Los otros 2 hermanos, no, como eran mayores, pues ya no eran tan... Y vivían, también se vinieron a vivir en San Fulgencio, que uno era un poco rico, le llamaban los Dornices, que tienen un camino, tú no sabes, no tenía, claro, casi no lo conoces, el Pepe Bot tenían una tierra allí en San Fulgencio y estaba en la vereda de los Dornices. Y esa vereda le pusieron los Dornices porque mi tío vivía allí y aquello era la casa de los Dornices. Y vivía allí en la vereda aquella. Y nosotros ya, mi tío le dio a mi padre un bancal para plantar las de hierba porque no teníamos tierra. Y nosotros vinimos ahí, sí, después fuimos comprando en el Moral, allá en Mayayo, allí en San Fulgencio un bancalico que me tocó a mí para que yo ya vivía aquí en el derramador de Aimé,
y cuando eso, pues iba y entraba a mi casa, si no, no iba a mi casa.